Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Espero que estéis bien, espero que estéis bendecidos y siempre gozando de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir una palabra de Dios, y quiero hablar sobre un tema bien precioso. Quiero hablar sobre la santidad de nuestro Dios. Para ello me he enfocado, el Señor me ha guiado al modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó y que es bien conocida por todos nosotros y casi por medio mundo, porque aunque no sean creyentes, esta oración es conocida a nivel mundial. Es raro el que no pueda conocerla. Hablo del Padre Nuestro, el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los discípulos, y desde ese día quedó como enseñanza para las generaciones y las generaciones y las generaciones de la humanidad. Un modelo de oración que nos enseña Jesucristo cómo tienen que ir estructuradas, cómo tienen que ir dirigidas nuestras oraciones cuando nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Deciros que quiero aclarar que esto no es un estudio teológico profundo. Para hacer un estudio profundo de este tema necesitaríamos horas y horas y más horas, apuntes y apuntes. ¿Por qué? Porque si hablamos de la santidad de Dios, tenemos que ser conscientes que es un tema amplio, muy amplio. No, el objetivo es traeros un mensaje que os haga bien, un mensaje que pueda fortalecer vuestra vida espiritual. Si os tiene que confrontar, nos va a confrontar a ti y a mí, pero al final sabemos que la palabra de Dios siempre nos hace bien al corazón, sea cual sea nuestra situación. El objetivo entonces es hablar un poco, solamente un poco, sobre la santidad de nuestro Padre Celestial, y también, importante, como siempre, el objetivo es glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar hablando de una de las grandes cualidades de Jesucristo y después vamos a pasar a este precioso tema sobre la santidad de nuestro Dios. He puesto como tema a este mensaje, a esta predicación: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y podríamos empezar por ahí, porque esta es una frase que muchos hemos repetido. Muchas veces desde niño la hemos escuchado y también la hemos dicho con nuestra boca. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces? Yo te preguntaría, ¿cuántas veces tú te has arrodillado y has empezado diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Pero este punto lo vamos a dejar para después. Vamos a empezar con el primer enfoque, que es daros a conocer, y yo también conozco más del Señor cada vez que escudriño las Escrituras, una de las grandes cualidades del Señor Jesucristo. Acompáñame, por favor, si tienes Biblia, al libro de Lucas. Libro de Lucas en el capítulo 11. Si tienes Biblia, acompáñame. Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 11. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción siempre, siempre del Espíritu Santo. Leemos. Dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra. Es bien conocido esto. Solo vamos a hacer estos dos versículos. He escogido, también quiero aclarar que he escogido esta lectura en el Evangelio según San Lucas. También está en el capítulo 6 de San Mateo. Ahí es un poquito más extensa, pero hermano, yo simplemente no es por nada, simplemente empecé a leer aquí y ya me quedé por aquí. Y como al final solamente voy a exponer los primeros dos versículos, creo que esta versión de San Lucas pues nos sirve, aunque si vosotros queréis podéis iros al capítulo 6 de San Mateo y ahí la vais a encontrar. Bueno, vamos a empezar con la Biblia, vamos a empezar con nuestro mensaje. Aconteció que estaba Jesús orando. No sé si recordáis, pero en las últimas predicaciones hemos exaltado las grandes cualidades que tenía el Señor Jesús como maestro, como ejemplo. Si alguien es ejemplo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, hablo de nosotros los líderes, es que poco ejemplo damos. Hablamos bien, hablamos bonito, predicamos, sí, pero el ejemplo de nuestro testimonio, el ejemplo de lo que nosotros predicamos es lo que a veces entristece al Señor porque no lo estamos haciendo como deberíamos. Mira, dice, aconteció que estaba Jesús orando. Yo quiero decirte que el primer punto es enfocar esta grandeza, esta cualidad de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre fue ejemplo en todo. De eso hablábamos en la predicación anterior. En cuanto a luchas personales, hablábamos de que si alguien sabía de luchas personales, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos que el mismo Espíritu Santo lo había llevado al desierto, a un cara a cara con Satanás. Ahí cuando la tentación, el Señor se había preparado en ayuno, en oración, espiritualmente. Llegó el momento en que Él tenía que estar frente a frente al diablo. El Señor es ejemplo y terminábamos diciendo que el mayor ejemplo de lucha personal, cuando Él se echó todo el peso sobre sus hombros, fue cuando Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Él fue ejemplo de sufrimiento, Él fue ejemplo en todo. Y aquí lo vemos, orando. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración, era un líder de oración. Eso no lo podemos dudar. Estaba con sus discípulos y piensen una cosa, ellos andaban evangelizando por las aldeas, ellos andaban predicando, ellos andaban haciendo la obra de Dios, haciendo sanidades por todos lados. Llegaba la noche y ellos estarían cansados porque se cansaban. Y Jesús también, porque era 100% hombre, 100% Dios, lo sabemos. Cuando llegaba la tarde Él estaba cansado. Sin embargo, Jesucristo siempre tenía tiempo para la oración, para la comunicación con el Padre, porque Él era un líder de oración. Y esto es un serio problema. Esto es un serio problema, y no solo aquí en España. Esto es un serio problema global de las congregaciones de todo el mundo. Nos gusta ir a la iglesia, nos gusta congregarnos, nos gusta ir a actividades de la iglesia, nos gusta ir a eventos de la iglesia, a conciertos musicales, nos gusta todo aquello que tiene que ver con el Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al pueblo de Dios nos cuesta ir a la oración. Nos cuesta, a nosotros como ovejas nos cuesta ir a la oración. Y como líderes, tristemente, a veces nos cuesta ir a la oración. Cuando Jesucristo quedó como modelo de ser un hombre de oración. Seguro, no sé cuál es tu congregación. Seguramente ahora no te estás congregando por lo de la pandemia, que es lo que está ocurriendo aquí. Pero en algunas partes ya se han abierto los templos. Pero no hablemos de este tiempo, hablemos de antes de la pandemia. ¿Qué ocurría en los cultos de oración? Siempre ha ocurrido en las congregaciones. En el 99.9% de las congregaciones, el culto más vacío es el culto de oración. Eso es una mala señal. Yo no creo que eso le agrade a Dios, porque la oración es la comunicación directa con nuestro Señor.
Jesucristo era un hombre de oración y mira lo que dice la Escritura. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, un discípulo, hubo uno que le impactó, hubo uno que le llamó la atención mirar cómo Jesús oraba. Imagino que sería apasionante su oración, sería en total entrega. Esa oración ahí arrodillado, que uno de sus discípulos fue impactado y dijo, pues voy a decirle que nos enseñe a orar, así como Él lo hace. Ellos no es que no supieran orar, ellos sabían orar, pero algo había en esa forma que Jesús oraba, que les impactó. Te digo algo, lo que impacta a aprender, podemos mirarlo aquí, es el ejemplo. Yo puedo predicarte, yo puedo explicarte 1000 cosas y sí, te van a sonar bien, pero lo que a ti te va a impulsar a querer aprender, lo que más te va a impulsar es cuando me veas dando el ejemplo. Aquí el Señor estaba dando ejemplo. Aquí el Señor habían estado todo el día, no sé qué habían hecho. No tendríamos que retroceder a la lectura, pero estarían cansados. Sin embargo, Él dedicó su tiempo de oración. La Escritura nos enseña que Jesús pasaba noches enteras orando. Dice la Biblia que cuando el Señor subió al monte a orar, esto está en Lucas capítulo 6, el día siguiente Él tenía que escoger a 12. Él tenía un montón de discípulos, pero había llegado el momento de escoger a 12. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Pasó toda la noche orando. Lo puedes leer, Lucas 6, 12. Pasó toda la noche orando. Lo vamos a leer para que podamos ver la palabra, podamos ver el ejemplo que el Señor Jesús estaba dando. Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pasó toda la noche orando. Una de las grandes cualidades de nuestro Señor Jesucristo es que era un líder de oración. Y hoy en día, te digo la verdad, los líderes no nos gusta orar. Nos gusta ir a la iglesia. Algunos líderes incluso se han dedicado a veces a la alabanza, a veces a 1000 cosas que tiene que hacer el líder. Pero la oración, dice, bueno, yo la oración, y mira, para mí esto no es una excusa, ni siquiera una justificación aceptable. Yo ya oro en casa. ¿Has escuchado eso? Yo ya oro en casa, hermano querido. Ese es el deber de todo cristiano. Eso se da por hecho de que debemos orar en casa. Yo siempre hago la comparación de el niño que está en la escuela. El niño que está en la escuela tiene que ir a clases y después de esas clases a él le dejan unos deberes. Esos deberes tiene que hacerlos en casa. Esos deberes no puede decir, bueno, hago estos deberes y ya no voy a clase, porque esos deberes no sustituyen la presencia en el colegio. Y si él va al colegio, esa presencia en el colegio no sustituye los deberes que tiene que hacer en casa. La oración en casa nunca, nunca, nunca puede sustituir la oración en el templo. No puede sustituir la oración con la congregación. Ah, bueno, pero yo ya voy a orar a la congregación, entonces yo en casa ya no tengo que orar. No, es mal. Tenemos que orar en la congregación, pero como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que orar en todo tiempo, dice la Escritura. Así que una cosa no es excusa de la otra. Jesucristo lo hacía en todo tiempo y aquí lo vemos arrodillado en oración. Dice Hebreos 5:7, quiero leerlo. Hebreos capítulo 5 y en el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, cuando Él estuvo aquí en la tierra como hombre,
Leemos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lo que nos dice la Escritura es que Cristo, mientras estuvo en la tierra, Él fue un hombre de oración, que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. No sé si habías escuchado este versículo, pero a mí me impacta mucho. Jesucristo haciendo oraciones con ruegos y lágrimas. Nosotros no queremos orar. Nosotros no queremos orar, hermanos. Aún te digo algo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aún en los casos extremos, vamos a decir casos extremos, es cuando toca orar por aquellos que no son tus amigos, por aquellos que te desean mal, por aquellos que te hacen mal. Jesucristo dio ejemplo, hasta en eso dio ejemplo. Él oró por aquellos que le hacían daño, por aquellos que lo azotaban, por aquellos que lo insultaban, por aquellos que lo escupían. Ay, no, están hablando mal de mí. Ay, me están criticando. Ay. Hermanos, tenemos un Dios que nos defiende. Yo es que a esas cosas yo no, de verdad que yo no les doy espacio. Uno tiene el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Tenemos que vivir confiados en el Señor. Y esas personas que te hacen mal, tienes que orar por ellas, tienes que amarlas. Eso fue lo que hizo Jesucristo clavado en la cruz. Oró por todos nosotros, los que habíamos pecado. Y a pesar de, además de haber cargado nuestras culpas a sus espaldas, dio su vida por nosotros. Y antes de morir, Él dijo, Padre, aún ahí Él pudo orar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es un ejemplo de un corazón contrito, de un corazón limpio, de un corazón puro. Aquel que es capaz no solamente de ser un hombre de oración, sino de orar por aquellos que le hacen mal y cumplir la palabra de no pagar mal por mal. Nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo en ello. Vamos a la Biblia. Estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, el discípulo esperó que terminara. Y fue un discípulo, no dice los discípulos, un discípulo le pidió que le enseñara a orar. ¿Sabes? Es que quizás el mensaje al final vamos a gastarnos bastante tiempo en esto, pero yo te lo digo rápidamente porque aquí hay mucha enseñanza. Cuesta pasar del primer versículo porque hay mucha enseñanza. Qué curioso que el discípulo o los discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a cantar. ¿Tú sabes que Jesucristo cantaba con los apóstoles? Sí. Hay referencias en la Biblia donde Jesús canta salmos con sus apóstoles, pero sin embargo, ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a cantar. Señor, enséñanos a hacer esos conciertos que traen miles y miles de gente. Hoy se ha convertido hasta en un negocio. Lo sabemos. Lo sabemos. Un negocio, ¿es lícito? Sí. Pero el problema no es ese, el problema es que nos hemos enfocado a eso y descuidamos la oración verdadera, el tiempo de oración con el Señor. Wow, soy músico y mi ilusión es hacer un concierto y su corazón está lleno de eso. No está mal, pero ese líder también tiene que tener ese mismo corazón para la oración. No le dijeron, Señor, enséñanos a cantar. No le dijeron, Señor, enséñanos a preparar esos mensajes profundos que vienen en conferencias. Señor, enséñanos porque mira, aquí la mies es mucha y necesitamos que tú nos enseñes a hacer esas predicaciones extraordinarias donde la gente venga y se agolpe. Qué curioso, ¿no? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Pasemos al siguiente versículo. Versículo 2. Y les dijo, esta es la respuesta del Señor Jesús, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Hermanos, si es que aquí hay otro mensaje. Padre nuestro. ¿Quién puede decirle Padre nuestro al Dios del cielo? Esa es una pregunta.
Hay gente que todavía piensa que todos somos hijos de Dios, que toda la humanidad somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso y no te ofendas si tú crees eso, pero la Biblia enseña que para ser hijo de Dios hay que recibir al Hijo de Dios como tu Salvador. Lo dice el capítulo 1 de San Juan, lo he repetido varias veces y lo voy a seguir repitiendo. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, hubo otro grupo de personas que sí lo recibió, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, les ha dado el honor de ser hechos hijos de Dios. Es a través de Jesucristo. Todos somos criaturas de Dios, a todos nos ha creado el Señor, pero el Señor también creó los pajaritos. El Señor también creó las hormiguitas. No son hijos de Dios, son creación de Dios. Qué importante sería que cada vez que tú oras puedas decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Doblar tus rodillas y hablar con Cristo. Decirle, Señor, yo soy pecador, yo me arrepiento y te pido perdón. Yo quiero ser hijo de Dios, quiero estar inscrito en la familia de Dios. ¿Cómo se hace eso? Hablando con Jesucristo. Tú ahí en tu casa, en una oración sincera, Señor Jesús, te pido perdón porque tengo una vida pecaminosa, alejada de Dios, y ahora necesito que tú me salves. Necesito, Jesús, que tú me salves. Yo te recibo como mi Salvador. Inscribe en el libro de la vida mi nombre. Entonces, en ese momento, el Señor te recibe como hijo. Vamos a dejar eso ahí. Padre nuestro, ojalá que tú puedas venir al Señor y decirle, Señor, tú eres mi Padre y te puedo hablar como mi padre, no como alguien lejano. Quiero hablar en familia, Señor. Quiero que hablemos de padre a hijo, de hijo a padre. Y eso es precioso porque ahí hay confianza. Ahí hay una confianza de poder hablar lo que tú quieras porque estás hablando con tu Padre. Importantísimo. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjate que aquí hay una serie de peticiones. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Es otra petición. Hágase tu voluntad. Otra petición. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, dánoslo hoy. Otra petición. Perdónanos nuestros pecados. Otra petición. No nos metas en tentación. Otra petición. Y líbranos del mal, otra petición. Pero mira qué importante la primera petición. La primera petición, y es de lo que vamos a hablar, y no voy a dedicar mucho tiempo para no hacer tan largo esta predicación. Esto es el núcleo del mensaje. Santificado sea tu nombre. Dijimos que era el título de la predicación. Y eso es lo que tiene que quedar en nuestras mentes, de verdad. Que quede en tu mente que Jesucristo es ejemplo. Como líder de oración, como todo, Jesucristo es ejemplo en todo. Por eso Él tiene autoridad de predicar. Él tiene autoridad de decir lo que tenemos que hacer. Eso es lo que te tiene que quedar clarísimo. Jesús fue un hombre de oración. Pasaba noches enteras orando y la Biblia dijo, como leímos en Hebreo, en los días de su vida, Él ofreció oraciones al Padre con lágrimas, con ruegos. Así era nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver este punto tan delicado que dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué te viene a la mente cuando dices esta frase? ¿Qué has entendido cuando has orado diciendo, santificado sea tu nombre? A la verdad, a mí también me ocurrió. Lo decía o por inercia, lo decía por repetirlo, lo decía sin entenderlo o aún peor, muchas veces lo decimos entendiendo que Él tiene que ser santo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nuestro Dios creador es santo, santo, santo. Él es santo, santo.
Nadie hay como Él. Ana, cuando llevó a Samuel al templo, la promesa que ella había hecho y dijo, no hay santo como el Señor, en boca de Ana. Nuestro Dios es santo, Él ya es santo. No estés pensando que tú necesitas decir que Él sea santo porque Él es la santidad perfecta. Hay una palabra, kadosh, es la palabra que usan los hebreos. Kadosh es la santidad perfecta, es la santidad divina, una santidad de perfección, de limpieza total. Sin mancha, sin una sola mancha. Eso es la santidad inmensa de Dios. Kadosh. Y es un término que no se le puede aplicar a las personas, porque las personas no somos santos. Las personas lo que podemos hacer es santificarnos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. En términos generales, santo es apartado, puesto en un lugar aparte. Y eso abarca a nuestro Dios. Él está apartado, separado. Su santidad está totalmente separado de toda imperfección. Por amor y misericordia, Él se digna a venir a nosotros, pero su santidad es incomparable. Nadie puede tener la santidad divina. Eso te tiene que quedar bien claro. Kadosh únicamente le pertenece a Dios. Solo Él puede ser Kadosh, santidad perfecta. Yo a veces lo resumo en palabras sencillas y digo, mira, hay dos santidades. Está la única santidad, que es un atributo natural de nuestro Dios, del Creador de los cielos y del universo. Esa santidad. Y luego estamos nosotros, que intentamos acercarnos a esa santidad. Eso nos hace santos. Pero imagínate, mira, hay un ejemplo precioso que ponen, usan como ejemplo el sol. Dice que el sol es tan poderoso, tiene tanta energía, y esa energía da vida. Esa energía permite la vida en el planeta Tierra. Las plantas morirían si no hay luz solar. El planeta Tierra científicamente está comprobado que se congelaría sin ese calor del sol. Nos hace bien el sol, nos gusta el sol, nos beneficiamos del sol. Pero ¿sabías que ese sol que nos hace tanto bien también te puede matar? No podemos acercarnos tanto a ese sol porque su energía, su poder nos mataría. Eso le pasó a Elías. Eso le pasó a Elías. Elías tuvo una visión. Isaías tuvo una visión y él se vio frente al trono santo de Dios. Y se vio frente a la santidad. Él vio el reflejo de la santidad de Dios. Y Isaías dijo unas palabras. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque he visto a Dios, dijo él. Pero él lo que había visto era el reflejo de la santidad de Dios. Y él entendía, como profeta que era, él entendía que si él estaba frente a la presencia de Dios, él moría por su impureza. Eso nos pasa a nosotros. Estamos separados de esa santidad. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo, que Él vino y rompió el velo y ahora podemos pasar espiritualmente a la mismísima presencia de Dios. Eso es precioso. Ahora podemos venir a la mismísima presencia de Dios y un día cuando seamos transformados, cuando seamos renovados, cuando seamos transfigurados de esta naturaleza pecaminosa, de esta naturaleza imperfecta, podremos estar en la mismísima presencia de Dios. Pero ahora mismo lo único que podemos hacer es apartarnos para ese Dios santo. Isaías dice que él en esa visión, él vio, dice que habían serafines y que esos serafines se tapaban incluso sus ojos con las alas para no presenciar
aquella presencia tan radiante, tan poderosa de Dios. Tenían 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies y con las otras 2 volaban, dice Isaías. Y en ese círculo, haciendo un círculo, no sé cómo estaban colocados, pero dice Isaías que uno le decía al otro, santo, santo, santo. Y el otro le respondía, sí, santo, santo, santo. Y el otro querubín, y así era un círculo inmenso de serafines diciendo que nuestro Dios era y es santo, santo, santo. 3 veces santo. Santificado sea tu nombre. Cuando nosotros decimos eso, tenemos que entender que Él ya es santo. Y su santidad es eterna y su santidad es perfecta. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Que nosotros no somos santos, nosotros somos imperfectos. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. ¿Te recuerdas cuando vino aquel joven a Jesucristo y le dijo, maestro bueno? Y Jesucristo, como resaltando esto, le dijo, perdón, es que bueno solo hay uno. ¿Estás seguro de que entiendes lo que has dicho? ¿Estás seguro a quién le estás diciendo bueno? Si se lo dijo es porque Jesús sabía que en su mente no lo había entendido. No sabía que tenía al Hijo de Dios enfrente y que a Él sí se le podía decir bueno. Pero la Biblia enseña que los humanos, nosotros no. Ahora, ¿qué podemos hacer? A eso vamos a lo que hemos leído. Santificado sea tu nombre. Lo que sí podemos hacer nosotros es santificar el nombre de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mira, en el capítulo 36, Ezequiel 36, nos dice, os lo parafraseo rápido, dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había caído en idolatría. Y Dios los castigó, Dios los desterró de la tierra prometida y los llevó a otras naciones. Ahora, dice que estando en esas naciones, la gente se burlaba de ellos. Y a Dios le dolió porque esa burla no era a ellos, sino a Dios. Y mira, lo vamos a leer, Ezequiel 36, versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Versículo 18. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Versículo 19. Les esparcí, dice el Señor, por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Mira dónde vamos a llegar, versículo 20. Y cuando ellos llegaron a esas tierras donde fueron desterrados, cuando llegaron, dice el versículo 20, a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre. El Señor dice, mi nombre es santo. Y este versículo, esta referencia te la vas a encontrar en muchas partes de la Biblia donde Dios mismo dice, mi nombre es santo. En cuanto llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor, dice el versículo 21, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. He sentido dolor al ver mi santo nombre profanado, dice el Señor, porque su nombre es santo y el pueblo de Israel había profanado su nombre. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. El Señor había decidido perdonarlos. El Señor en el versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. El Señor había tomado la decisión de levantarles ese castigo y regresarlos a su tierra, pero no por ellos, no por su bondad, sino por causa de su santo nombre. El Señor es celoso con su santidad.
Y el mensaje, hermanos, es: ¿qué estamos haciendo nosotros? El mensaje es: ¿estamos santificando su nombre? ¿Cómo se hace eso? Mira lo que hizo este pueblo. Avergonzó, blasfemó el nombre de Dios con su testimonio, con su mal testimonio. Santificado sea tu nombre. Debemos entender que eso es un trabajo nuestro. Señor, ayúdanos a santificar tu nombre. Es lo que estamos diciendo cada vez que decimos: santificado sea tu nombre. Lo que tenemos nosotros que hacer es santificar su nombre con nuestro testimonio. Que nadie blasfeme el nombre de Dios por nuestra culpa. Que su nombre sea santificado con nuestra vida diaria. Cuando no lo hacemos, cuando de verdad nosotros hacemos el ridículo, más que avergonzar nuestro nombre, avergonzamos el nombre de Dios, blasfemamos el nombre de Dios. Entonces aquí la pregunta es: ¿estamos santificando a Dios con nuestro testimonio o estamos blasfemando el nombre de Dios? No quiero hacer tan largo esta predicación, pero de verdad, hermanos, yo creo que es importante que entendamos. Solo vamos a leer hasta aquí. Yo tenía otras referencias, pero ya nos alargaríamos mucho. Hay otras referencias donde el Señor reclama su santidad. Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1 y en el versículo 16 dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ese es el mensaje. Sed santos porque yo soy santo, y lo dice el Señor. Versículo 15, que lo hemos leído antes: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.